Hi guys, so today we are going to work page number 93. So all with me, we are going to do page number 93. Here says subtracting fraction with borrowing. So now, it is important that you remember what I told you the last class. Let's remember that if, for example, I write down here 7 divided 7 equals 1. Yes, so if I got this improper fraction, always it's going to mean 1. In this case, I'm going to write down 9. 9 over 9 equals 1. 16. 16 over 16 equals 9. 12. 12 over 12 equals 9. 5. 5 over 5 equals 9. And 4. 4 over 4 equals 1. Yes, easy or difficult? Easy. So now, again, this one is an explanation that I'm going to give you, but in this moment I'm going to give it in Spanish because I want that this topic is gonna be so clear. So listen up. Here, chicos, lo voy a dar en español para que ustedes lo sepan. Tengo aquí un 1 entero, por eso lo ponemos a un lado. Un 1 entero menos 2 tercios. Digo, por Dios, ¿cómo yo hago para para un 1 entero quitarle 2 tercios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 1 se fue volando. Imagínense que ese 1 se fue volando. Pero cuando aterriza, cuando llega a tierra, tiene que llegar como una fracción. O sea, mientras él sube, ¿cierto? Y baja, él se transforma. Y se transforma en una fracción. Pero me tengo que esa fracción, para yo poder identificar cuál es esa fracción, me tengo que basar en el denominador de la que ya tengo acá. Por ejemplo, el 1, como ya no quiero que sea un 1, sino que se me convierte en una fracción, el 1 se va volando. Se fue volando, volando, volando. Y aterriza como una fracción, pero me baso en el denominador. Si el denominador es 3, ¿cuál fracción puedo escribir yo aquí arriba que sea igual a 1? Pues 3 sobre 3. Recuerda, 3 sobre 3 es igual a 1. 8 sobre 8 es igual a 1. ¿Pero por qué 3? Porque me basé en ¿qué? En el denominador. ¿Sí lo ven? Entonces, el 1 se fue volando, ya no es 1, vea, se desapareció y en cambio aterrizó convertido en una fracción. Y me baso en el denominador. Ahora sí, ¿tengo el mismo denominador? Sí, perfecto. ¿Y qué hago con los numeradores? Los resto. 3 menos 2, 1. ¿Sí ven? Ahora, lo mismo. Tengo acá este 1. ¿Cómo hago para este 1 quitarle un quinto? Lo mismo. Este 1 ya no está porque ¿qué? Se va a volar. Pero aterriza como una fracción. Y me baso en el denominador. ¿Cuál es el denominador que tengo acá? 5. Entonces, él va a llegar convertido en un 5 sobre 5, porque recuerda que 5 sobre 5 es igual a 1. Ahora sí, ¿tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y qué hago con los numeradores? ¿Qué me dicen que tengo que hacer? Restar. Entonces, 5 menos 1, 4. ¿Sí ven? Fácil. Este 1, ya como quiero es restar fracción con fracción, este 1 se va volando, se fue volando, pero cuando aterriza como una fracción, pero me baso en el denominador. ¿Qué denominador tengo acá? 8, es decir que me queda 8 sobre 8, ¿sí lo ven? Y ahora listo, ¿tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y qué hago con los numeradores? ¿Qué me dicen acá que tengo que hacer? Restar. 8 menos 7, 1, ¿sí ven? Vamos con el siguiente, el 1. Este 1 ya no quiero que sea un 1, sino que ese 1 que se fue volando, pero aterriza como una fracción y me baso en el denominador. Si me baso en el 11, ¿cuál es la fracción que tengo que escribir? 11 sobre 11. Ahora sí, ¿tengo el mismo denominador? Sí. Y 11 menos 6, 5. Fácil, ¿no? Vamos ahora con este. Háganlo ustedes. Recuerda que ya no es un 1, sino que un 1 se va ¿qué? Volando. Y se convierte en una
fracción, o sea, que aterriza como una fracción. ¿Listo? Váyanlo haciendo ustedes. Tic-toc, 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 tic-toc. Tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Muy bien. Como el 1 se fue, aterrizó como una fracción y me baso en el denominador. Si el denominador era 9, pues la fracción que voy a usar va a ser 9 sobre 9. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y qué hago? Resto los numeradores. 9 menos 4, 5. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente. El 1 se va volando y aterriza como una fracción y me baso en el denominador. ¿Qué denominador tengo acá? 13, es decir, que se va a convertir en un 13 sobre 13. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y qué hago con los numeradores? Los resto. 13 menos 6, ¿cuánto me da? 7. ¡Excelente! Vamos con los siguientes dos, los van a hacer ustedes. ¿Listo? 10 segunditos porque eso es súper rápido. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Recuerda, el 1 se va y aterriza como una fracción. Y me baso en el denominador para poder saber qué fracción tengo que poner. ¿Listo? El ejercicio G y H lo deben estar haciendo. Ambos ejercicios. Rápido, 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 rápido. Quickly, quickly, quickly. Very good. Good job. Excelente. ¿Qué debieron haber tenido acá? Entonces aquí quito el 1. Aquí me quedaba 5 sobre 5 y me daba 3 sobre 5. Acá quito el 1, me baso en la fracción. Se fue volando y aterrizó como una fracción. Me baso en el denominador y aquí me quedó 1 sobre 7. ¿Sí ven? Now, point number 3 says follow the sign. Simplify the answer if possible. So listen up. We are going to subtract or add. So, do we have the same denominator? No. So what do I have to take? The LCD. Which is the LCD between 2 and 10? It is 5. Sorry, it is 10. Yes, 10. Remember, the number 10 is a king. So all the numerator wants to be as a king. So 2 multiplied by 5 and 1 multiplied by 5. So 1 multiplied by 5, 5. And 2 multiplied by 5, 10. Here I will multiply by 1 and multiply by 1. 3 multiplied by 1, 3. And 10 multiplied by 1, 10. Do we have the same denominator? Yes. What do we have to do with numerators? ¿Qué tengo que hacer con los numeradores? Subtract 5 minus 3, 2. Yes? And 17 minus 8, 9. Good job. Now let's move on to letter B. And here we have, do we have the same denominator? No. So I need to find the LCD. Which is the LCD between 5 and 2? 10. So 10 is the king. Yes? So 5 multiplied by 2 and here multiplied by 2. 4 multiplied by 2, 8. And 5 multiplied by 2, 10. 2 multiplied by 5 and 1 multiplied by 5. 1 multiplied by 5, 5. And 2 multiplied by 5, 10. So do we have the same denominator? Yes. What do I have to do with the numerators? Subtract. So 8 minus 5, 3. And here, 13. This one changed to a 13. And this one to a 5. 13 minus 9, 4. And 5 minus 5, 0. 4, 3 over 10. Now, here, do we have the same denominator? No. So what do I have to find? The LCD. The LCD will be, which is the LCD between 6, 3, and 12? 12. Remember,
The number 12 should be in the multiplication table of 6, 3, and 12. El 12 debe estar en la tabla de multiplicar del 6, 3 y 12. So, remember, this one is a king. All the denominators want to be like a king. Los denominadores son los que se quieren convertir como el rey. Los denominadores, los de abajo. ¿Qué hago para que el 6 se convierta en 12? Lo multiplico por 2 y arriba por 2. 1 por 2, 2 y 6 por 2, 12. ¿Qué hago para que el 3 se convierta en un 12? Lo multiplico por 4 y arriba por 4. 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. ¿Qué hago para que el 12 se convierta en un 12? Pues lo multiplico por 1 y lo multiplico por 1. 1 por 1, 1 y 12 por 1, 12. ¿Tengo el mismo denominador? Sí, 12. ¿Y qué hago con los numeradores? ¿Qué me dicen que tengo que hacer? Sumar. 2 más 8, 10 más 1, 11. Here, 8 plus 7, 15 plus 3, 18, I carry 1. 1 plus 9, 10 plus 4, 14 plus 6, 20. You see? Now here, again, do we have the same denominator? No. So I need to find the LCD. Which is the LCD between 8 and 4? 8. Recuerda, el 8 está en la tabla del 8 y el 8 está en la tabla del 4. ¿Sí lo ves? So, este es un rey. He wants to feel like a king. And all of the denominators want to be like a king. So a multiplied by 1, a and multiplied by 1. 7 multiplied by 1, 7. And a multiplied by 1, 8. Here, 4 multiplied by 2, and multiplied by 2. ¿Por qué por 2? Porque para que el 4 se convierta en un 8, lo puedo multiplicar por 2. Esto me da 3 sobre 8. Ahora sí, ¿tengo el mismo denominador? Sí, perfecto. ¿Qué hago con los numeradores? Subtract 7 minus 3, 4. And here I need to subtract 16 minus 9, 7. You see? Here, now, you are going to do this one by yourself. Yes? So, it is important that you notice that in this case, do you have in a horizontal way. Aquí ustedes lo tienen de una manera horizontal. Toca a este, restarle este, a este fracción, a este número mixto, sumarle este número mixto, ¿sí? Entonces lo que usted puede hacer es girarlos, ¿cierto? Entonces los vamos a girar, los vamos a girar, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en este blog que tengo yo acá y vamos a hacer la siguiente operación. Miremos acá. Entonces, si aquí me están diciendo 10, 3 sobre 4, 10, 3 sobre 4, y me dicen que lo reste 6, 1 sobre 4, entonces yo lo voy a restar aquí abajo. 6, 1 sobre 4. ¿Ven? Es exactamente lo mismo, solo que como yo les he estado enseñando a ustedes, así uno arriba y otro abajo, entonces estos números que nos dan los podemos ubicar, uno arriba y otro abajo. ¿Listo? Entonces empezamos de esta manera. Do I have the same denominator? Este es súper fácil. Do I have the same denominator? Yes. So do we have to take the LCD? No. ¿Tenemos que sacar el LCD? No, porque tengo el mismo denominador. So 4. And what do I have to do with numerator? Subtract 3 minus 1, 2. Here, 10 minus 6, 4. Can you see? Easy job. Now, we are going to do the letter F. Again, if I have it in a horizontal way, I can change it to a vertical way. So it will be 5, 1 over 8, yes, plus 7, 3 over 8. Aquí es importante que usted siempre se pregunte, ¿do I have the same denominator? ¿Tengo el mismo denominador? Porque si tú no te preguntas, fácilmente vas a empezar a buscar el LCD. ¿Y aquí tendremos que conseguir el LCD? No, porque tengo el mismo denominador. So the denominator is 8. Add 1 plus 3, 4, and 5 plus 7,
12, you see? And here you got the last one. We have here 1 minus 1 over 2. So I'm going to put it 1 minus 1 over 2. You see? So here, listen up. What do we have to do here? The number one, what? Yes. He's going to fly. Él va a volar y aterriza como una fracción, pero me baso en el denominador. Si quiero saber qué fracción voy a poner acá, tengo que mirar el denominador. ¿Cuál sería la fracción que pongo basada en este denominador? Que sea igual a 1. 2 sobre 2. 2 over 2. So do we have the same denominator? Yes. And 2 minus 1, 1. Can you see it? Easy job. Very good. Now we are going to move to page number 95. Yes? So everybody with me. Here says, borrowing when the minuend is not 1. So listen up. We are used to see this kind of borrowing. We have, for example, 1 here. You see? But in this case, we have in other numbers. So what do you think we can do? What do you think we can do? So in the number 3, yes, I need to take just 1. So, for example, give me a second. So here, in the number 3, I need 1. Do you remember the last time that we subtract 1 here? So I'm going to subtract just 1. Si le resto solo 1, este se convierte en un 2. Y el 1 que le resté, ¿dónde está? ¿Se fue qué? Volando, y lo aterrizo como una fracción. Y me baso en el denominador. El denominador es 3, entonces ¿cuál sería la fracción? 3 sobre 3. So, do we have the same denominator? Yes. It is 3. And subtract 3 minus 2, 1. And 2, here says 2. You see? En este caso es quitarle 1 a este número entero para poderlo restar con esta fracción. So, 8 minus 1, 7. What happened with the number 1? What happened? It just flies. Él vuela. Y él luego tiene que aterrizar como una fracción. Pero me baso en el denominador. ¿Qué denominador tengo acá? 7. Es decir, que mi fracción va a ser 7 sobre 7. Do we have the same denominator? Yes. 7 minus 4, 3. And 7 minus 0, 7. You see? Here is the same way. We need to take 1, so this 5 changed to a 4. The number 1 is flying, 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 flying. And now he's going to come back as a fraction, pero él regresa como una fracción. Y me baso en el denominador. 8 over 8. So, do we have the same denominator? Yes. And 8 minus 3, 5. And here is 4. You see? Again, here. 6. Como a 6 yo le puedo quitar 2, pero ¿y esta fracción qué hacemos? Nos necesitamos otra fracción, como estas de acá. So, 6 minus 5, 6 minus 1, 5. You see? El 1 que le quité, ¿dónde está? Se fue a volar y aterriza como una fracción. ¿Pero me baso en qué? En el denominador. ¿Qué denominador tengo acá? 2. Es decir, que mi fracción va a ser 2 sobre 2. So, do we have the same denominator? Yes. 2. 2 minus 1, 1. And 5 minus 2, 3. You see? Easy job. Let's move on to the next one. And the next one says, here, I need to subtract 1. So this one changed to a 15. Y el 1 se fue volando. Y aterriza como una fracción. Y me baso en el denominador. Es decir, que si mi denominador es 7, sería 7 sobre 7. Ahora, ¿tengo el mismo denominador? Sí. ¿Qué hago con los numeradores? Los resto. 7 menos 1,
6. Y 15 menos 5, 10. Here, le quito 1 al 23 y se convierte en un 22. El 1 se fue, ¿qué? Volando, y lo aterrizo como una fracción. Me baso en el denominador, es decir, que la fracción sería 11 sobre 11. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. ¿Y 11 menos 4? 7. ¿Y 22 menos 19? ¿Cuánto le falta a 19 para llegar a 22? 3. Muy bien. Lo mismo. Le quito 1, este se convierte en 30. El 1 se fue volando y aterriza como una fracción. Y me baso en el denominador. Es decir, que sería 5 sobre 5. Ahora bien, ¿tengo el mismo denominador? Sí, 5. ¿Y ahora qué hago con los numeradores? Los restos. 5 menos 3, 2. Y 30 menos 7, 23. Easy job. Very good. Now, here. Háganlo ustedes mismos. Tenemos 2 minuticos para que lo hagan. Un minutico para que lo hagan. Recuerda restar. Donde debes restar, el 1 se fue volando y lo aterrizo como una fracción. Y me baso en el denominador. Vamos, vamos. Very good. Very good. Vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos? Five seconds. Yes, very good. Here, I'm gonna take one. So this one changed to a 91. Yes. El 1 se fue, ¿qué? Volando, y lo aterrizo como una fracción. Me baso en el denominador. ¿Qué fracción tendría que hacer? 8 sobre 8. ¿Tengo el mismo denominador? Sí. 8 menos 7, 1. Y 91 menos 28. Entonces, ¿cuánto? Entonces, este 1 se convierte en un 11. Y este 9 en un 8. 11 menos 8, 3. Y 8 menos 2, 6. ¿Sí lo tenían así? Excellent. Let's move on. Here. 2. Fill in the blanks. How many ounces has 1 pound? 1 pound. 16. How many months has 1 year? 12. How many meters has 1 kilometer? 1,000. How many quarters has 1 peg? 4. How many pounds has 1 tunnel? 2,000. How many inches has 1 yard? 36. How many years has 1 century? 100. How many days has 1 leap year? What is a leap year? Año bisiesto. So we have 366. How many inches has 1 feet? 12. Here, how many hours has 1 day? 24. Next, how many pints has 1 gallon? 16. And how many centigrams has 1 decagram? Yes, 10. Very good. Here, let's remember to convert. Yes, solve these measurements equations. So here, the answer is in pounds. So which one do I have to box? ¿Cuál tengo que encerrar? El patito feo. Which is the patito feo? 3 tons. So do I go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So the first step is multiply. Second step, how many pounds has 1 tunnel? We have it here. 2,000 pounds has 1 tunnel. So 2,000 pounds. So what do we have to multiply? 3 multiplied by 2,000. So 2,000 by 3.
3 multiplied by 0, 0, 3 multiplied by 0, 0, 3 multiplied by 0, 0, and 3 multiplied by 2, 6. So these 3 tons are actually 6 pounds. 6,000 pounds. So what do we have to do? We need to subtract 6,000 de 372. So 6,000 minus 372. It is 10 minus 2, 8, 9 minus 7, 2, 9 minus 3, 6, and 6 minus, and 5 minus 1, 5. So the answer is 5,628. And now let's move on to the next one. In the next one, we have the answer in days. So which one do I have to box? ¿Cuál tengo que encerrar? 16 weeks. This is the patito feo. So do I go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So what do I have to do? Multiply. Point number 2. How many days has 1 week? How many days? 7. Una semana tiene 7 días. So what do I have to multiply? 16 multiplied by 7. 7 multiplied by 6, 42. I carry 4. 7 multiplied by 1, 7 plus 4, 11. So the answer is now 16 weeks change, and instead it is 112 days. Yes? And 112 plus 5, it is 117 days as a total. Right, guys? So thank you. This is our class for this day. Bye bye. I'll see you next time. Bye bye.